Buenas noches. En esta oportunidad rendimos homenaje al poeta venezolano Armando Rojas Guardia y saber un poquito de su vida. Nació en Caracas el 8 de septiembre de 1949 y muere en Caracas en julio del 2020. Fue reconocido poeta, ensayista, facilitador de talleres literarios venezolanos, cuya obra está comúnmente relacionada con el pensamiento místico latinoamericano y algunos aspectos vinculados a la sensualidad y a su reconocimiento como homosexual. Hijo de un gran poeta caraqueño, Pablo Rojas Guardia, durante sus primeros años vivió en Praga, Haití y Nicaragua como consecuencia del cargo diplomático de su padre. Vivió en su juventud en Bogotá, en Friburgo, Suiza, en Nicaragua, y posteriormente vivió en Caracas y Mérida y estudió profusamente la filosofía. Su vocación como escritor se inició en su hogar y jugó un papel importante su participación en el taller Calicanto de Antonia Palacio, el cual cimentó su activa participación en la formación del grupo Tráfico en 1981. Desempeñó una amplia labor cultural y docente vinculada a la literatura y fue una de las voces fundamentales de la poesía venezolana contemporánea, así como un destacado ensayista. El Festival de Poesía de Maracaibo, en su tercera edición, le rindió un homenaje nacional a su obra poética y ensayística y fue nombrado miembro honorario del Movimiento Poético de Maracaibo. En el 2015 fue elegido como miembro número de la Academia de la Lengua en Venezuela. Dentro de sus obras poéticas tenemos Del mismo amor ardiendo, 1979, Yo que supe de la vieja herida, 1985, Poemas de Quebrada de la Virgen, 1985, Hacia la noche viva, 1989, Antología poética, 1993, La nada vigilante, 1994, El esplendor y la espera, 2000, Patria y otros poemas, 2008, Mapa del desalojo, 2014. En sus ensayos podemos mencionar El dios de la intemperie, 1985, El calidoscopio de Hermes, 1989, Diario merideño, 1991, El principio de incertidumbre, 1994, Crónica de la memoria, 1999, La otra locura, 2017, El deseo y el infinito, Diarios, 2015-2017, El violín de Einstein, 2018, Pequeña serenata amorosa, 2019. A continuación, escucharemos en voz de nuestros poetas de la ruta de Caracas los poemas de Armando Rojas Guardia. Muy buenas noches, mis queridos amigos, ruteros, amigos de la poesía y amigos de las redes. En esta ocasión, para la Ruta Latinoamericana de Poesía, capítulo Venezuela, Caracas, les habla Adexi Porrasantías, en homenaje a Armando Rojas Guardia. Mis fuentes investigativas me arrojaron 3 extractos de poemas de él, los cuales voy a leer en su honor. Para el micrófono abierto de hoy, viernes 10 de octubre del 2025. Ahí, como desenterrándolo, busco aquel vacío donde empieza a oler distinto, y el aire de páramo parece o cesa de existir súbitamente, mientras entra la enorme libertad. Por la ventana no hay oficio ni sueño que lo atrape, no hay lenguaje, tendré que emanar despreocupado como agua entre 2 rocas negras, hasta emposar ahí vórtice mudo, donde
me encuentro intacto ese color, aquel blanco, último lodo, sin forma todavía. Del mismo amor ardiendo, 1979. Y aquí está otro fragmento. A veces me parece que soy literalmente en el desierto, solo el cielo arriba y arena abajo, sometidos a las tentaciones, los espejismos, los falsos oasis que hacen ver la sed, el hambre y ese sol vertical, o esa noche compacta, ellos dejan ver de pronto la neta, la vastedad del espacio por recorrer. No hay ninguna imagen, ningún lugar, ninguna topología concreta o simbólica donde pueda en realidad abrigar la esperanza de detenerme. Solo la marcha en sí misma sedentaria, solo ella es mi hogar. Para micrófono abierto, hashtag nos une la poesía. Buenas noches, queridos amigos. Soy Gisela Domínguez y voy a participar esta noche con un poema de nuestro homenajeado de hoy, Armando Rojas Guardia. El poema se titula "Y si fuera verdad", y tiene un epígrafe que dice: "Sal corriendo a las plazas y calles de la ciudad y tráete a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos". Lucas 14:21. El poema dice: "Y si fuera verdad que la poesía debe partir su pan, especialmente con el último invitado inoportuno, bostezador profesional, mártir del sueño, el que arrastra los pies, el eructante, el que tira la lata en la avenida, el que acaba tal vez de masturbarse, el gordo, el ruin, el feo, el tartamudo, aquel Pérez escueto sin un nombre o ese simple Juan sin apellido que llora estornudando en el zaguán, su carta en la hoja de cuaderno, su solicitud de empleo, su estampilla, su foto de domingo junto al árbol donde un adolescente con acné dibujó un corazón a navajazos. Y si ese corazón fuese la síntesis de lo que quiero decir con estos versos, escritos por cualquiera, un poeta solo, silbando su poema, como todos. Gracias, nos une la poesía. Armando Rojas Guardia, poema número 8 de Quebrada de la Virgen. Me despierta tu olor entre las sábanas, vengo junto a ti, que te me expandes en la carne agradecida, con ímpetu solar. Digo junto a ti, y vuelvo a decirlo, y para algunos, poquísimos amigos, es hoy ese rubor confidencial, nadie sabe, que a tu sombra, gusto vivo, el ápice frutal de mi deseo sabe intacto, anterior al paladar de su lenguaje, como aquella manzana de sésame, exacta sobre el fondo, sin gusano. De la nada vigilante, 1995, de Armando Rojas Guardia, poema 13. En voz de María Victoria Salas. Busco entre las palabras una capaz por fin de contener a esta simple tensión sin contenido, una palabra escondida en el azar abriéndose aquí como la flor que brota al filo del barranco y luce difícil entre rocas, una palabra surgida del residuo de lo que deja callado la escritura, pero es su lágrima entrañada, su sudor,
una palabra socavada a pulso para arrancarle la materia prima, ese gramo minúsculo extraído de un fondo reacio a descubrirse, a salir a la luz que lo disuelve. Una palabra semejante al sueño que te impulsa oblicuo a abandonarte a tu carne interior, la sola vista en las imágenes crudas de la mente. Una palabra hallada por un náufrago del decir, del nombrar, del expresar, ojo limpio de pez, vértebra quieta, secos ya sobre la página, brillando para pudrirse inútiles después bajo el cielo cerrado del silencio. Gracias, nos une la poesía. De Armando Rojas Guardias, el poema Patria. ¿Alguna vez amamos o dijimos amar? La terquedad sombría de tu fuerza, la voz del Padre enroquecía al evocar calabozos, muchedumbres, hombres desnudos vadeando el pantano, llanto de mujer, un hijo y más arriba. ¿Dónde arriba? El trapo contumaz de una bandera. Supimos lenta y vagamente que lo imposible le buscaba extraviándote los pies. Aquellos pies de Hilda obsesionaron a mis ojos de niño, su corteza terrosa, vegetal, desconcertada sobre la pulitura del granito. Tal vez una tarde entre los campos la música te deletreó de pronto al lado de algún bosque, una colina, un lago triste que se te parece. La misma terquedad al revelarte, ávida, no precisamente de nosotros, los efímeros, los quizás, los transeúntes, sino de tu pátina absurda de grandeza, esos sueños opulentos de la historia que son más bien su horror, su pesadilla. Ahora que te conoces vil, prostibulario, porque tanta voluntad ecuestre se apió bajo el sol a regalar, el héroe mercadeó con su bronce, el sol solemne del sarcófago adornó detritus. Gracias. Aves, poema de Armando Rojas Guardia. Voz Ligia Álvarez. Me pregunto, ¿qué ron dulce las embriaga? Quizá la luz cuando enronquece y empapa de quejas el límite del día. ¿Acaso el viento mismo, quien como ola de cansada espuma las impulsa a partir hacia el intenso oeste, donde muestra el día sus llagas tumefactas? Estalla su plumaje en oro caliente y derramado, y el cielo ha quedado entre sus alas como una mancha viva. Ah, mira cómo se enredan entre los suaves hilos del aire que se enciende. Deja su vuelo un sabor tropical de fruta roja. ¿Las veremos de nuevo como ahora? Tal vez alguna de estas tibias tardes en silencio o entre las grandes amapolas que trae la alegría. Gracias, nos une la poesía. Al poeta le es dado, como a Orfeo, cuya estirpe continúa y multiplica, amansar a las fieras con su canto. Esta es una de las puertas más recónditas por donde entrar recientes en el mito y hospedarnos de nuevo en sus imágenes. Amansar a las fieras, consecuencia del arte misterioso de la lírica que perpetuamos hoy a la intemperie, sin conciencia sacra ni rituales. Pero podemos intentar, temblando, repetir esa función chamánica del vate, reducir la fiereza a la quietud,
para allegarnos a aquel alba verbal y melancólico a la vez de los vírgenes metros cuyo logro era una sosegadora hipnosis, el sortilegio apaciguador del lobo y la pantera. ¿Qué fieras me devuelven estos versos, acordes de una ancestral estrofa única con el fin de atraerlas, hechizarlas, tomar amnésico el instinto, provocar el abandono de unos hábitos, domar la compulsión, calmar lo hosco, pacificar la terquedad ya indoblegable, como la repetición de un vicio? Diré cuáles son esas temibles acechanzas que mi poema debe transformar obedeciéndose. La primera, el apego a lo accesorio y lo superfluo que me impide ser solo imantada convergencia. La segunda, un arte egotista, ese narciso que masturba en Occidente a la palabra. La tercera, el olvido de Tebas, la sagrada bajo la arena sepulcral de una escritura, donde se eclipsen los dioses y los éxtasis. La cuarta, la rebuscada necesidad de esperar lo extraordinario y no la magnífica revelación del mundo que trae un solo día circunstancial, anónimo, cualquiera. Estas cuatro fieras me circundan y frente a ellas solo tengo la música feliz del poema levantándose a sí mismo como un conjuro anciano que ahora puede convertir su amenaza en paraíso, su ferocidad al acecho espiritual, en resurrección interior, paz sin fronteras. Poema Conjuro de Armando Rojas Guardia, tomado del libro El esplendor y la espera, en la voz de María Milagros Sabeta Badra. Gracias, nos une la poesía. Saludos amigos, soy Irma Godoy Torres y leeré para ustedes un poema místico de mi autoría, título Virgen enlucerada, del libro poemario Los Jardines Radiantes, editorial #Nos une la poesía. Virgen enlucerada de aura celestial, te ofrezco este poema, cántico espiritual, lámpara encendida a mi vida iluminas, a espirituales senderos mis pasos guías. Te invoco cada día de mi vida, la guardiana, la catena legionis, a la princesa Mariana. Gracias. La desnudez del loco, 2004, de Armando Rojas Guardia. A Jean-Marc Toussaint. El Señor Dios llamó al hombre: ¿dónde estás? Él contestó: Te oí en el jardín, me entró miedo, porque estaba desnudo. Y el Señor Dios le replicó: ¿Y quién te ha dicho que estabas desnudo? Génesis 3, del 9 al 11. La hora de bañarse era a las 12. Bajo la ducha todos, uno a uno, las paredes amarillentas, desteñidas, el sol de mediodía en las ventanas. Atrás dejábamos el patio, los árboles inmóviles y el rotundo imperio de la luz de agosto. Nos desvestíamos con prisa. El enfermero culminaba a hacerlo de ese modo, juntos y desnudos ante los 4 grifos de los que brotaba la ancestral terapia aplicable en estos casos: agua fría. Llegábamos en grupos hasta el baño.
desamparada fraternidad de cuerpos, goteantes carnes en la mitad del mundo, porque allí era una cósmica intemperie, la orfandad meridiana y absoluta, verse a sí mismo desnudo ante los otros. Desnudos también ellos, devolviéndonos a la solar ingrimitud de ser un cuerpo parado allí frente a los ojos del escrutinio ajeno, sin la sombra bienhechora y cobijante del pudor, solo desnudo como el Adán culpable con la conciencia súbita de estarlo en la desolación panóptica del día, justo en el eje de las 12 en punto. Tal vez quería bañarse a solas, alejado de la promiscua convergencia que nos reunía a los demás alrededor del chorro, y aquel hacinamiento donde toda la privada, la íntima percepción que tiene el cuerpo de sí mismo era abolida y sacrificada al mero hecho animal de estar no ya juntos, sino yuxtapuestos como en la horda y el rebaño. O ese anhelo de baño no sujeto a reglamentos consistía en el ansia de instaurar un espacio individual, oxigenadamente libre. Estar desnudo en medio del agua guarda también un sentido de libertad física plena, dentro del cual la convención, lo estatuido y la costumbre se amoldaran a los dictados vivaces del cuerpo y no estos a ellos, penetrando así en una autonomía, en una independencia insólitas. Al enfermero le disgustó esa conducta al margen de las reglas. Blandiendo con la mano derecha el rejo que utilizaba para rubricar gestualmente su autoridad entre nosotros, una mañana sacó al muchacho, desnudo por supuesto, de su baño personal y lo condujo al calabozo, porque había en ese caserón un calabozo, y lo encerró allí durante horas. Siempre me he preguntado lo que ese compañero sentiría en esa habitación hedionda, sin un mueble, en medio de los muros húmedos, sentado o acostado sobre el cemento helado, mirando la desleída claridad que se apelsamaba sin gracia en los cristales de un alto tragaluz, único contacto posible con el sol que afuera festejaba al patio, y con el viento matutino, y con el cielo absurdamente remoto a esa hora del día. Estaba desnudo el prisionero. Otra desnudez, distinta a la buscada para lavar el propio cuerpo en el agua lustral bajo la ducha, le era ahora ofrecida dentro de aquel calabozo la de estar sin abrigo en la gélida humedad y la de estar excluido siendo un réprobo. Nosotros, desnudos en el baño. El baño era el resumen convergente de toda nuestra vida en esa casa. Y el muchacho desnudo en su prisión. Éramos, y aún somos, aquel hombre que Marcos infiltra subrepticio en el Getsemaní de entonces y de ahora. ¿Quién era aquel joven que seguía a Jesús? Con la carne lunar cubierta, apenas con el único ropaje de una sábana. En esa noche de sudor y sangre, de inescuchada súplica, de traición del beso, de antorchas y grupas, túnicas y espadas, rumor de paso entre la maleza, amontonadas las sombras al acecho, humillación y arresto, y al final, los tercos gallos del amanecer. ¿Qué pasión inaudita puede conducir a alguien a salir hacia el oprobio y la amenaza, bajo la indiferencia universal de las estrellas, con solo una íngrima sábana por ropa? No había fiebre en la mente de ese joven. No obedecía su presencia allí y su atavío a una conciencia distinta a la ordinaria, a una visión de Jesús que no cabía en el tácito régimen oficial, lo acostumbrado. Marcos
Señala con exactitud que lo seguía. Seguía pues a Jesús como un discípulo, como lo hacían algunos en su patria, y como hay que hacerlo ahora, un día tras otro. Pero esa desnudez libérrima conoce la paradoja de ser también la otra, la propia desnudez ya percibida como maldición al ser examinada por los ojos de los otros, por la pupila del otro, frente a la cual nos desprotege ese mismo estar desnudos, observados por la visión ajena que se llaga en la conciencia de sí hasta su médula. Y el desnudo, al que ya no le importaba el cómodo ropaje de la sucesión, busca ahora desesperadamente ser vestido por la aprobación de esa mirada que lo escarba, esclavizándolo. Los dos desnudeces se entrelazan dentro del cuerpo único del loco, y me pregunto si acaso la salud, la sola curación posible y deseable que no aportan ni aprontan sanatorios con sus multitudinarios baños de agua fría y calabozos para el deseo disidente, pensé, estando allí en Auschwitz, en Dachau, consiste en romper la trama inextricable que confunde la una con la otra, la libertad desnuda de Adán en el jardín y esa misma desnudez ya avergonzada. La desnudez del loco, 2004, de Armando Rojas Guardia. Voces: María Victoria Salas, Alberto Vázquez, Alejandro Martínez y Gisela Domínguez.